mi nieta me llamó a medianoche, con esa voz de niña de 11 años que intenta ser valiente pero que todavía tiembla cuando tiene miedo, y me dijo: abuela, mamá no viene a buscarme y tengo hambre. Llevo 2 días sola en casa. Yo estaba en mi cama, leyendo con la luz de la lámpara que mi esposo instaló hace 40 años, a 300 kilómetros de distancia, en el pueblo donde vivo desde que me jubilé. Mi hija Carmen, la madre de la niña, me había asegurado esa misma mañana por teléfono que todo estaba bien. Que estaba tomando unos días para ella. Que la niña estaba con su padre. Mentiras. Mentiras que yo había escuchado antes, en otra voz, hace 30 años, cuando Carmen era adolescente y yo era demasiado ocupada para notar que mi propia hija estaba desapareciendo ante mis ojos. Esa noche, mientras empacaba una bolsa con ropa de abrigo y buscaba las llaves del coche, supe que esta vez sería diferente. Esta vez no había excusas que valieran. Esta vez, a mis 73 años, iba a salvar a mi nieta de la misma madre que yo había creado, la misma que yo había fallado, la misma que ahora dejaba a su propia hija abandonada como un perro en una casa vacía. Me llamo Rosario. Tengo 73 años. Viuda de un hombre que murió creyendo que habíamos hecho todo bien. Madre de 3 hijos, 2 que triunfan y 1 que se hundió, y yo no supe verlo a tiempo. Abuela de 7 nietos, pero solo una me despertó esa noche con una llamada que cambió mi vida. Y esta es la historia de cómo una mujer que creyó que su trabajo maternal había terminado descubrió que nunca había empezado. Es la historia de 3 generaciones de madres que fallaron, de secretos que se repiten, y de cómo finalmente, en el último acto de mi vida, aprendí a ser la abuela que mi nieta necesitaba y la madre que mi hija nunca tuvo. Antes de continuar, suscríbete a Conflictos Reales y activa la campana. Esta historia es larga. Es incómoda. Es para las que han mirado atrás y han visto errores que no se pueden corregir, excepto a través de los hijos de sus hijos. Tiene 3 actos, 30 años de silencio, y un final que demuestra que nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien, aunque sea por primera vez. Para entender esta historia necesitan conocer a 3 mujeres. Yo, Rosario, la abuela que fue ausente sin saberlo. Carmen, mi hija, la madre que se repitió en mí sin darse cuenta. Y Lucía, mi nieta, la niña que tuvo que ser adulta antes de tiempo. 3 generaciones de la misma sangre, unidas por un patrón que solo pude ver cuando ya era demasiado tarde para 2 de nosotras. Nací en 1951. En un pueblo de la provincia de Burgos donde las mujeres parían en casa y los hombres morían en la guerra que había terminado 6 años antes. Mi madre tenía 40 años cuando nací, ya agotada de criar a otros 5 hijos. Yo fui la última, la sorpresa, la que llegó tarde. No recuerdo haber sido abrazada por ella. Recuerdo haber sido cuidada, alimentada, vestida, pero no abrazada. Esa distancia emocional, que entonces era normal, ahora reconozco como el primer ladrillo de un muro que yo misma construiría con mis propios hijos. Mi padre era ausente de otra manera. Trabajaba en el ferrocarril, largas jornadas, llegaba a casa cuando nosotros dormíamos. Lo veíamos los domingos, y esos domingos eran de silencio. Él leía el periódico, mi madre cosía, nosotros jugábamos sin hacer ruido. No recuerdo una sola conversación con él. No recuerdo que me preguntara cómo estaba, qué quería, qué soñaba. Y cuando murió, cuando yo tenía 12 años, no lloré. No porque no lo quisiera, sino porque no sabía quién era. Casé a los 23 años con Francisco, un hombre bueno, trabajador, que me quería de la única forma que sabía, proporcionando una casa, un coche, vacaciones en agosto. Yo le proporcioné 3 hijos, Miguel, el mayor, ahora médico en Barcelona, Carmen, la del medio, ahora eso es lo que esta historia explica, y Javier, el pequeño, ingeniero en Alemania. Los 3 fueron a la universidad. Los 3 triunfan, según los estándares del mundo. Pero yo sé, ahora lo sé, que solo 2 de ellos están vivos por dentro. Carmen fue siempre la invisible. Ni la primera, ni la última, ni la más lista, ni la más guapa. La del medio, la callada, la que se esforzaba sin destacar. Yo, ocupada con los 3, con la casa, con la vida que Francisco y yo construimos, no vi que Carmen necesitaba algo que yo no sabía dar. No necesitaba más comida, más ropa, más clases de refuerzo. Necesitaba que la mirara. Que la escuchara. Que le dijera que era suficiente tal como era. A los 15 años, Carmen empezó a cambiar. Se encerraba en su habitación. Bajó de peso.
Sus notas, siempre buenas, empezaron a fluctuar. Yo pensé que era la adolescencia. Francisco pensó que necesitaba más disciplina. Discutimos, él y yo, por primera vez en años, sobre cómo criarla. Nunca llegamos a una respuesta. Y Carmen, en medio de nuestro silencio, encontró su propia forma de llenar el vacío. A los 17 años, quedó embarazada. No nos lo dijo hasta el cuarto mes, cuando ya no podía ocultarlo. El padre era un chico de su clase, hijo de una familia bien, que desapareció de su vida más rápido que apareció. Yo, avergonzada, furiosa, decepcionada, le dije cosas que ahora me despiertan en medio de la noche con el corazón acelerado. Le dije que había arruinado su vida. Que había arruinado la nuestra. Que no sabía cómo íbamos a salir adelante. No le pregunté qué necesitaba. No le dije que estaría ahí. Solo lloré mi propia vergüenza y mi propio miedo. Francisco, para mi sorpresa, fue diferente. Dijo que el bebé era familia. Que lo acogeríamos. Que Carmen terminaría sus estudios, que nosotros cuidaríamos del niño, que todo saldría bien. Y durante un tiempo, así fue. Carmen nació Lucía, mi primera nieta, y yo me convertí en abuela a los 47 años, demasiado joven para saber lo que significaba, demasiado ocupada para hacerlo bien. Cuidé de Lucía mientras Carmen estudiaba. La alimenté, la vestí, la llevé al parque. Pero no la amé como debía. La veía como la prueba de mi fracaso maternal, la evidencia de que no había sabido criar a mi propia hija. Y Lucía, sensible como pocos niños, lo sentía. Se pegaba a mí por necesidad, no por cariño. Y yo se lo permitía, porque no sabía ofrecerle más. Carmen terminó la carrera de Administración y Finanzas, una elección que nunca entendí, que siempre sospeché que fue de Francisco, no de ella. Consiguió trabajo en un banco. Conoció a un hombre, el padre de sus otros 2 hijos, un tipo insignificante que duró 5 años antes de irse con otra. Y durante todo ese tiempo, yo seguí cuidando de Lucía, y luego de los otros 2, siempre por obligación, nunca por elección. Hace 10 años, Francisco murió. Infarto, como su padre, como su abuelo. Morimos como vivimos, me dijo una vez, y él vivió preocupado por el dinero, por el que dirán, por mantener las apariencias. Yo me quedé viuda a los 63 años, con una casa demasiado grande, una pensión suficiente, y la certeza de que había dedicado mi vida a cuidar de otros sin haber aprendido a cuidar de mí misma. Fue entonces cuando empecé a ver. A realmente ver. Carmen, ya adulta, ya madre de 3, seguía siendo la niña invisible. Trabajaba en un banco que le explotaba, que le pagaba mal, que le robaba horas de sueño y de vida. Tenía una relación tras otra con hombres que la trataban como yo la había tratado, como alguien útil, no como alguien valioso. Y yo, desde la distancia de mi viudez, empecé a reconocer el patrón. Carmen bebía. No mucho, no siempre, pero bebía. Una copa de vino para dormir. Otra para relajarse. Los fines de semana, 3 o 4. Yo lo notaba en sus llamadas, en la forma en que su voz se volvía más lenta, más confusa, más agresiva. Pero nunca dije nada. ¿Quién era yo para juzgar? Yo que nunca le había dado lo que necesitaba, ¿cómo podía quitarle lo que la mantenía funcionando? Hace 3 años, Carmen perdió el trabajo. El banco reestructuró, eufemismo para despedir a gente de cierta edad con salarios que ya no querían pagar. Ella tenía 42 años. Demasiado joven para la jubilación, demasiado vieja para competir con veinteañeros. Empezó a trabajar desde casa, asesoría financiera, que en realidad era vender productos de inversión a antiguos clientes, muchos de ellos tan desesperados como ella. El alcohol empeoró. Yo lo sabía, pero estaba a 300 kilómetros, en mi pueblo, en mi rutina, en mi comodidad. Llamaba los domingos. Visitaba en Navidades. Veía a Lucía, ya adolescente, asumir responsabilidades que no le correspondían, cuidar a sus hermanos pequeños, hacer la compra, intentar que su madre se levantara por las mañanas. Y no hice nada. Porque hacer algo habría significado admitir que había fallado, que estaba fallando, que 3 generaciones de mujeres de mi familia estaban condenadas a repetir el mismo patrón de ausencia y abandono. Lucía creció siendo madre de su propia madre. Aprendió a leer las señales del colapso de Carmen, a esconder las botellas antes de que sus hermanos las vieran, a inventar excusas para los maestros cuando Carmen no podía levantarse para llevarlos al colegio. A los 11 años, Lucía sabía más sobre adicción,
sobre vergüenza, sobre supervivencia, que yo a los 50, yo lo veía todo desde lejos. En las visitas, notaba cómo Lucía me miraba. No con cariño, no con resentimiento, sino con una pregunta que yo no sabía responder. ¿Por qué no haces nada? Y yo no hacía nada porque hacer algo habría requerido admitir que yo era parte del problema. Que mi ausencia emocional con Carmen había creado a esta mujer rota. Que mi comodidad ahora condenaba a esta niña valiente. Hace 2 años, las cosas empeoraron. Carmen empezó a desaparecer. No físicamente, sino mentalmente. Días enteros en su habitación, sin salir, sin comer, sin atender a los niños. Lucía llamaba a la escuela para decir que estaban enfermos. Cocinaba lo que encontraba, mentía a los vecinos, mantenía la apariencia de normalidad mientras todo se derrumbaba. Y yo seguía en mi pueblo, con mi rutina, con mi negación. El padre de los otros 2 niños, el hombre insignificante, aparecía esporádicamente. Traía regalos, prometía ayuda, desaparecía de nuevo. No pagaba la pensión alimenticia, no se hacía cargo, no existía realmente. Y yo, que podría haber exigido, hablar, actuar, no hice nada. Porque exigir habría significado confrontar, y yo no sabía confrontar. Había pasado toda mi vida evitando conflictos, y ahora ese hábito condenaba a mis nietos. Hace un año, Carmen tuvo su primera crisis pública. Una tarde, en el supermercado, empezó a gritar a Lucía por no encontrar un producto. Gritó tanto que la seguridad la escoltó fuera. Los vecinos lo vieron. Los rumores empezaron. Y yo, cuando Lucía me llamó llorando esa noche, le dije que entendía, que su madre estaba pasando un momento difícil, que todo mejoraría. Mentiras. Mentiras que yo misma me había dicho durante décadas. Después de esa crisis, Carmen prometió cambiar. Dejó de beber durante 1 mes, 2, quizás 3. Encontró otro trabajo, peor pagado, pero trabajo. Lucía respiró, creyó, esperó. Y yo, desde mi distancia, también esperé. Esperé a que todo se arreglara solo, como siempre había esperado, como si los problemas se disolvieran con el tiempo y la paciencia, pero no se disolvieron. Carmen volvió a beber, más que antes. El nuevo trabajo desapareció. Las deudas se acumularon. Y Lucía, mi nieta de 11 años, aprendió a llamar a las ambulancias cuando su madre no despertaba, a mentir a los médicos, a proteger a sus hermanos de una realidad que ningún niño debería ver. Yo lo sabía. No todo, pero suficiente. Sabía que Carmen no estaba bien, que los niños no estaban bien, que algo tenía que cambiar. Pero el cambio requería acción, y la acción requería admitir que yo había fallado, que estaba fallando, que mi vida entera había sido una serie de omisiones que ahora cobraban su precio, hasta esa noche. La llamada de Lucía. Abuela, mamá no viene a buscarme y tengo hambre. Llevo 2 días sola en casa. Conduje toda la noche. Paré solo una vez, para llorar en un área de servicio, con el volante entre las manos, preguntándome cómo había llegado a esto. Llegué a casa de Carmen al amanecer. La puerta estaba cerrada con llave. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Finalmente, una ventana del segundo piso se abrió, y Lucía asomó la cabeza. Su cara, mi cara de niña, iluminada por el sol naciente, con ojos que habían visto demasiado. Abuela, dijo, y no lloró. Yo habría llorado. Ella no. Ya había aprendido, a los 11 años, que las lágrimas no sirven de nada. Entré por la ventana que ella me abrió desde dentro. La casa olía a basura acumulada, a comida podrida, a alcohol rancio. En el salón, encontré a Carmen. Dormida en el sofá, rodeada de botellas vacías, de papeles de trabajo abandonados, de la evidencia física de un colapso que llevaba meses, quizás años, gestándose. No la desperté. No entonces. Primero cuidé de Lucía. Le preparé un desayuno caliente, la primera comida caliente que tenía en 2 días según me dijo. La bañé, porque llevaba 3 días sin hacerlo. La vestí con ropa limpia. Y mientras lo hacía, mientras tocaba su cuerpo frágil, sentí algo que no había sentido en décadas, la certeza absoluta de que estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. Lucía me habló mientras comía. Me contó de los 2 días sola, de cómo había alimentado a sus hermanos con lo que encontró, de cómo había mentido a la escuela, de cómo había intentado despertar a su madre sin conseguirlo. Me contó con una naturalidad que destrozaba,
como si esto fuera normal, como si todos los niños vivieran así. Y yo escuché, realmente escuché, sin juzgar, sin excusar, sin mirar el reloj. Cuando terminó, le dije, nunca más. Nunca más vas a estar sola así. Voy a quedarme. Voy a cuidar de ti y de tus hermanos. Y tu madre va a recibir ayuda. No como castigo. Como lo que necesita. Lucía me miró, con esos ojos que habían visto demasiado, y preguntó, ¿por qué no viniste antes? No tuve respuesta. No entonces. Ahora, un año después, todavía estoy buscando la respuesta correcta. Pero en ese momento, solo la abracé. Y por primera vez en décadas, abracé a alguien con toda mi atención, con toda mi presencia, con todo el amor que había estado guardando sin saber cómo dar. Carmen despertó al mediodía. No se sorprendió de verme. No preguntó por sus hijos. Solo dijo, con voz de borracha, mamá, necesito que me prestes dinero. Tengo deudas. Si no pago, me quitan la casa. Yo la miré. Realmente la miré. Vi a la niña de 15 años que no sabía pedir ayuda. Vi a la mujer de 45 que no sabía vivir sin alcohol. Vi a mi hija, a mi creación, a mi fracaso hecho persona. No, dije. No grité. No lloré. Solo dije la palabra que nunca había dicho, la que ella nunca había escuchado. No te voy a prestar dinero. No te voy a salvar esta vez. Pero te voy a ofrecer algo mejor. Voy a quedarme. Voy a cuidar de Lucía y de tus otros hijos. Y tú vas a ir a un centro donde te ayuden. No como castigo. Como oportunidad. La última que te voy a dar. Carmen se rió. Luego gritó. Lloró, amenazó, insultó. Dijo que yo nunca había estado ahí, que nunca la había querido, que prefería a sus hermanos. Escuché cada palabra. Acepté cada una como verdadera, porque en parte lo eran. Y mantuve mi postura, llamé a Miguel y a Javier. Les expliqué todo. Miguel, el médico, contactó con un centro de rehabilitación. Javier, el ingeniero, ofreció pagarlo. Yo ofrecí lo que tenía, mi tiempo, mi presencia, mi atención completa. Por primera vez en mi vida, iba a ser realmente abuela. No por obligación. Por elección, el proceso no fue fácil. Carmen entró en rehabilitación resistiéndose, culpándome, odiándome. Los niños, confundidos, preguntaban por ella, extrañaban su versión sobria, la que aparecía esporádicamente y les prometía que todo mejoraría. Yo no prometí nada. Solo estuve ahí, cada mañana, cada noche, cada momento de miedo o de rabia o de tristeza. Aprendí a ser abuela en ese año. Aprendí que no se trata de dar cosas, sino de dar presencia. Que no se trata de ser perfecta, sino de ser real. Que los niños no necesitan que lo hagamos todo bien, solo que lo intentemos, que nos quedemos, que no nos vayamos cuando se pone difícil. Lucía fue mi maestra. Me enseñó a escuchar sin juzgar, a estar sin arreglar, a amar sin condiciones. Con ella aprendí a cocinar lo que le gustaba, no lo que yo sabía hacer. Aprendí a leer los libros que ella elegía, para poder hablar de ellos. Aprendí a usar el móvil que ella me enseñó, no porque me interesara, sino porque era su forma de comunicarse. Sus hermanos, más pequeños, tardaron en confiar. Habían visto demasiados adultos fallarles. Poco a poco, con paciencia, fui construyendo con ellos una relación diferente. No de abuela distante que visita y se va. De abuela presente que se queda, que escucha, que importa. Carmen salió de rehabilitación hace 6 meses. No está curada, la adicción no se cura, pero está en remisión. Vive ahora en un piso pequeño cerca de casa, trabaja en una tienda de ropa, gana poco pero suficiente. Vemos a sus hijos cada 2 fines de semana, supervisadas, con estructura. Y yo sigo aquí, en la casa donde creció, cuidando de Lucía y de sus hermanos, que ahora son mis hijos en todo menos en nombre. La relación con Carmen es complicada. Hay días donde me odia, donde cree que le robé a sus hijos, donde extraña el alcohol más de lo que extraña la cordura. Hay días donde me agradece, donde reconoce que no podía seguir así, donde intenta ser madre de una forma diferente. Yo no sé si algún día nos perdonaremos mutuamente. No sé si el daño que nos hicimos puede repararse. Pero sé que estamos intentándolo, y eso es más de lo que teníamos antes. Lucía tiene 13 años ahora.
está en la edad que tenía Carmen cuando yo fallé. Pero esta vez es diferente. Esta vez, cuando me habla, la escucho. Cuando llora, la abrazo. Cuando necesita algo, estoy ahí, no como sombra ausente, sino como presencia real. Y ella lo sabe. Lo siente. Me lo dice a veces, con esa claridad que tienen los niños que han sufrido. Abuela, antes eras diferente. Ahora eres de verdad, no sé si es suficiente. No sé si un año de presencia puede compensar décadas de ausencia. Pero sé que Lucía tendrá una oportunidad que Carmen no tuvo. Que mis otros nietos crecerán sabiendo que hay una adulta en su vida que no se irá, que no los usará, que no los abandonará cuando dejen de ser útiles. Y sé que yo, finalmente, estoy viviendo la vida que debía haber vivido, haciendo el trabajo que debía haber hecho, siendo la persona que debía haber sido. A las mujeres que escuchan esto, las de mi edad que miran atrás y ven errores. No es tarde. Nunca es tarde. Mientras haya una niña, un niño, una persona más joven que necesite lo que nosotras podemos dar, tenemos la oportunidad de corregir el pasado. No borrándolo. No olvidándolo. Haciendo diferente ahora, hoy, en esta conversación, en este abrazo, en esta elección de estar presente. Yo fui madre ausente sin saberlo. Fui abuela obligada sin quererlo. Y ahora, a los 73 años, finalmente soy la mujer que mi familia necesitaba. No perfecta. No sin culpa. Pero presente. Finalmente, irrevocablemente, presente. Gracias por escuchar Conflictos Reales. Y recuerda, en los conflictos reales, el pasado no determina el futuro. Cada mañana es una oportunidad para empezar a ser quien debimos haber sido. Hasta la próxima.